Bendiciones, ¿cómo están? Es una bendición nuevamente estar con ustedes. Tal vez un poquito de tiempo hemos dejado, pero estamos aquí siempre para compartir la palabra. Hoy quiero entrar en un tema que es bien delicado y complicado, ¿verdad? Pero que es necesario tocarlo. Yo lo había predicado en una oportunidad. El tema se llama revelación versus la imaginación. De ese versus es como lo contrario, ¿verdad? Lo contrario de la revelación de Dios o la imaginación del hombre. Entonces, para comenzar con este tema, permítame primero saludarlo, ¿verdad? Y bendecir su vida, decirle que el Señor lo bendiga. Gracias por estar conectado y por poder escuchar este video. Y pues si lo puede compartir con alguien que lo pueda necesitar, pues estaría bien. Hay otros videos más. No estoy buscando like, no estoy buscando que a alguien le guste, simplemente quiero compartir la palabra del Señor, algo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón. Así que vamos a comenzar. La revelación versus la imaginación. Bueno, para eso primero yo tengo que explicar algo. El hombre, a semejanza de Dios, ¿verdad? El Señor nos hizo trinos. Trinos, ¿por qué? O sea, trinos quiere decir en tres partes, ¿verdad? Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es trino. Pero nosotros también, a semejanza de Dios, somos trinos. ¿Verdad? A semejanza es porque hay un parecido, ¿verdad? Pero no somos iguales, ¿verdad? Aunque a veces, en la palabra también a veces Él dice, dioses sois, ¿verdad? Pero nada, es lo que seremos más adelante, pero no dioses, ¿verdad? Así, Dios es con D pequeña, dice, ¿verdad? O sea, Dios es solamente uno, ¿verdad? Sabemos su amor, su bondad, su misericordia, pero hizo al hombre trino, ¿verdad? Y entonces al hacerlo trino, hermano, lo divide en tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo. Yo se lo digo en el orden que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esas tres cosas son bien importantes, ¿verdad? Porque nosotros, lo que es el cuerpo, hermano, es el ser humano. Mire, Dios le dio un cerebro, hermano, lo hizo tan perfecto, ¿verdad? Tal vez físicamente, a ver, algunos vamos cambiando conforme la edad, ¿verdad? Pero en sí, el organismo, el cuerpo, hermano, si podríamos estudiarlo independientemente cada uno de sus sistemas, de sus partes, el sistema reproductivo, hermano, eso es maravilloso, hermanos, cómo es que todo eso actúa, pero ese no es el tema que me trae ahorita. Pero Dios le dio al hombre un cerebro, hermano, mire, increíble para poder hacer muchas cosas que realmente no lo usamos en la capacidad. Muchas veces desde pequeños se nos inhabilita para nosotros ser creativos y hacer tantas cosas, hermano. Yo recuerdo de niño yo tenía muchas ideas y en el tiempo se fueron como desvaneciendo, ¿verdad? Tal vez por la falta, bueno, ese es otro tema, que nuestros padres tenían que habernos echado una manita. Ahora hay muchas técnicas, muchas cosas para poder hacer, ¿verdad? Y poder sacar a luz muchas cosas de que nuestros hijos tienen. Pero gloria a Dios, aquí estamos para alabar y glorificar al Señor. Entonces, el hombre es capaz de tener sabiduría, capaz de imaginar, capaz de pensar, capaz de razonar, capaz de hacer ecuaciones, sumas, restas, álgebra. Mira, hermano, el hombre tiene una capacidad en su cerebro, pero brutal, hermano, brutal, realmente, hermano. Capaz, mira, él mismo ha creado ahora, hermano, por el permiso de Dios, de crear lo que le llaman la inteligencia artificial, ¿va? Porque la inteligencia artificial puede ser que exista, pero si el hombre no hubiera evolucionado en todos sus descubrimientos y todo lo que ha hecho, no lo hubiera encontrado, pero lo encontró. Pero lo que le quiero decir es que nosotros muchas veces podemos confundir lo que es el ser humano, o sea, lo terrenal, con lo espiritual y lo celestial, que también son tres cosas que son trinas, ¿va? El número 3 es muy importante en la Biblia. Pero ahorita vamos a hablar del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces en el cuerpo nosotros tenemos una capacidad, hermano, tremenda. Hay sabiduría, hay razonamiento, hay discernimiento, hay intuición, mire, hermano, muchísimas cosas que el hombre puede hacer por el cerebro que Dios nos dio. Pero el alma es un ser, imagínense, para podérselo explicar es algo difícil, pero imagínense que es un ser igual que nosotros, ¿verdad? Porque tiene corazón, tiene mente, ¿verdad? Pero es a nivel alma, porque el alma es la que se va a salvar o se va a perder, ¿verdad?
Esto dice que es polvo. Dice, polvo eras y en polvo te convertirás. Entonces nosotros tenemos que guardar ese equilibrio, saber qué es lo humano, qué es lo almático y qué es lo espiritual. Porque fíjense que yo he hablado con muchas personas y les he intentado explicar la sabiduría. Y ese tema también ya lo tengo aquí grabado, la sabiduría. Entonces yo le explico que la sabiduría del hombre es una sabiduría animal y diabólica. ¿Por qué razón? Porque siempre la sabiduría del hombre va a ser enaltecerse y creerse tanto que muchas veces se llega a comparar a Dios, ¿verdad? Como lo que le pasó a Luzbel. Los científicos dicen, no, dice, y nosotros cada vez que el genoma humano vamos investigando y hemos encontrado tantas cosas, dicen ellos, ¿verdad? Dios se hace más pequeñito para nosotros, ¿verdad? Sin ponerse a pensar, hermano, que es la capacidad que Dios nos dio de poder renovar, modificar la naturaleza, pero no crear, porque el creador solamente Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, mire, me estoy alargando en el tema ya. Entonces, el espíritu es lo que nosotros antes estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida, o sea, nos vivificó el espíritu. Cuando le aceptamos, venimos a Él y entonces Él viene y nos da una nueva vida. Entonces el espíritu es vivificado, pero es el espíritu humano, pero ahora va a estar conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces la sabiduría viene de parte de Dios a través del espíritu a nuestra vida, al alma y al cuerpo. Entonces cuando el hombre tiene sabiduría humana, pero tiene la sabiduría de Dios, entonces ese hombre, imagínese, hermano, entonces puede él decir las cosas que Dios le dice a su vida. Eso hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de eso, verdad? El problema es que muchas veces, yo espero así medio darme a entender, ¿verdad? Porque es tendría que ser un tema cada uno. Pero fíjese que, por ejemplo, el hombre, estamos hablando de la gente religiosa, pues yo no soy religioso, pero poniéndolo en ese ámbito, ¿verdad? De las iglesias, de la creencia en Dios, en Jehová nuestro Señor, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. El hombre, hermano, ha pretendido a través, pero de la parte humana, explicar cosas divinas. Él quiere a través de una definición, un concepto que él tenga, un sueño que él tuvo, quiere explicar las cosas divinas, quiere explicar cómo es Dios, qué hizo Dios al principio, qué va a hacer Dios al final. Y entonces, nos olvidamos que Dios deja plasmada la palabra del Señor, que es la Biblia, que es el libro, lo que nosotros debemos de tener siempre, hermano, en cuenta para deber de tener poner una doctrina, para poder creer algo, ¿verdad? Y decir uno, bueno, esto es lo que yo voy a creer porque el Señor me lo ha revelado y está en la palabra confirmado, ¿verdad? Entonces, ahí ese es el problema, hermano. Cuando nosotros pretendemos definir cosas divinas a base de conceptos humanos, entonces ahí es donde nos equivocamos, ¿verdad? Y lo que creamos son herejías, ¿verdad? Falsas doctrinas. Entonces, en vez de seguir el camino del Señor, nos desviamos por otros caminos. Como dijo una vez un cantante, ¿verdad? Yo ya caminé ese camino, dice, o sea, el camino de Jesucristo, me imagino que estaba diciendo él, ¿verdad? Pero ahora, dice, yo voy a caminar otro camino. Entonces, la imaginación del hombre, ¿verdad?, lo lleva. Ahí dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, mire pues, lo importante, ¿verdad? Entonces el ser humano es capaz, tiene una capacidad tremenda, pero es lo humano. El alma está como en una balanza, ¿verdad? Que si tú alimentas la carne, el espíritu pesa menos, ¿verdad? Pero si tú alimentas el espíritu, la carne pesa menos. Entonces Dios, a través de una relación integral con Dios, Él a través del espíritu es que Él va a revelarnos a nosotros. Entonces acuérdate, la imaginación es la del ser humano. La revelación es lo que Dios te va a enviar a ti para poder entender o comprender cosas ocultas que Él tenga en su palabra. Entonces no podemos estar solamente con pura imaginación, ¿verdad? Entonces fíjate que yo tengo acá unos textos con los cuales yo voy a empezar a basarme, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 16, 16 creo que es, vamos a ver. 17.
Dice aquí, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, fíjese que estamos hablando de la revelación, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? O sea, el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos decían, oh, que tú eres un profeta, que tú eres Elías. Había muchas definiciones de lo que la gente pensara. Y entonces el Señor les dice a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces Pedro va y dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces el Señor le dice, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. O sea que la revelación viene de parte de Dios para poder entender algunas cosas que son espirituales y materiales, ¿verdad? Que están plasmadas en la palabra del Señor. Bueno, ahí creo que vamos, ¿verdad? Y la siguiente es entonces, cuando Jesús, siempre en ese mismo capítulo, pero versículo 22, dice que Jesús les estaba diciendo todo lo que él tenía que padecer para ir a la cruz del Calvario y pasar esa muerte para que nosotros tuviéramos vida, ¿va? Morir y resucitar para que nosotros podamos vivir, ¿va? Renacer de nuevo, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que le dicen a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar, dice, en el reino de los cielos. Bueno, entonces eso es bien importante, fíjese. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a decirle, Señor, diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. O sea, cuando Jesús dijo de que él iba a ir a la cruz y tenía que morir, viene Pedro y le dice, no hagas eso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que tú vas a ir a sufrir? Si era parte del trato que iba a haber ya de parte de Dios para salvar esta humanidad. Pero dice, pero entonces viene el Señor, hermano, y le dice, ¿verdad? Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Fíjese, le acaba de decir que eso se lo reveló el Padre, ¿verdad? Que él es el Hijo de Dios Altísimo. Y ahora él está diciéndole, no mueras, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, volviéndose le dijo a Pedro, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, cuando nosotros ponemos no nuestra mirada en lo divino y lo ponemos en lo humano, hermano, estamos actuando con lo que yo le decía, con una sabiduría animal y diabólica. Porque en nosotros debemos de tener ese equilibrio, de saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de nuestra humanidad. Y entonces lo que yo te quiero compartir es el peligro que hay en que nosotros empecemos a poner nuestra mirada y nuestro conocimiento y querer pretender definir las cosas divinas a través de nuestro cerebro, cuando eso tiene que ser revelado. Y como sabemos que la palabra revelada es la Biblia, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Y ahí en la Biblia, ahí en la palabra, Dios en su momento nos va a revelar. Un ejemplo. Siempre hablan de diezmos y ofrendas y dicen, que el pastor se roba las ofrendas, se roban los diezmos, se roban aquí, se roban allá. Y la gente pone cualquier excusa para no dar. Y el diezmos y ofrendas es un principio, es el principio de dar. Y entre el principio de dar está el de ofrendar y diezmar. Entonces el problema radica en esto, ¿verdad? Que nosotros no ponemos orden y Dios es un Dios de orden. Y nosotros a veces no podemos, no lo sabemos explicar, entonces pasamos a administrar diezmos y ofrendas y lo que hacemos es contar nuestro testimonio, lo que nosotros hemos vivido, que es muy bueno también, y leer la palabra también. Pero fíjese que es bien sencillo. Eso es bien sencillo. Mire, cuando usted ofrenda y diezma, si Dios ya se lo reveló a usted, usted lo va a hacer voluntariamente, nadie se lo va a pedir. Usted voluntariamente va a decir, bueno, yo quiero dar. Bueno. Y hay muchas cosas para dar, hermano. Un abrazo, un saludo, una sonrisa, una limosna, una ofrenda. Hay muchas cosas para dar. Un servicio, una ayuda. Alguien se cayó y usted lo ayudó a levantarse. Usted dio algo, usted ya ayudó. O sea, el principio de dar es grandísimo, pero entre esos está los diezmos y las ofrendas. Entonces, miren, cuando nosotros llegamos a la iglesia y damos nuestra ofrenda
y damos nuestro diezmo, ¿a quién se lo estamos dando? Se lo estamos dando al pastor, a la pastora, al diácono, para que compren sillas. No, no. Nosotros llevamos nuestra ofrenda y se la damos a Dios. Si usted quiere dar para diezmos, ofrendas, para que el pastor se compre un par de zapatos, para que compren unas sillas, usted hace un sobre o le da el dinero. Mire, esto lo estoy dando para que compren sillas. Eso es algo diferente. Pero diezmos y ofrendas se le dan, se le ofrecen a Dios. Y entonces cuando usted le ofrece diezmos y ofrendas a Dios, usted está haciendo una labor y un trabajo y ahí termina. Usted tiene que, uno muere a uno mismo porque lo que usted entregó, usted nunca jamás tiene que acordarse de él, porque usted se lo entregó a Dios. Entonces usted dice, pero si Dios no quiere dinero. Bueno, aquí mire, esto es lo interesante, porque cuando usted lleva su ofrenda, esa ofrenda es quemada. Es quemada y el olor, ¿verdad? Y ahí ya se pone fe. Cuando la ofrenda es quemada, se pone fe, pero la fe hace que nuestra ofrenda, si esa ha sido conforme a la voluntad de Dios, llegue al cielo. Y al llegar al cielo, entonces Dios se puede agradar o se va a agradar de lo que hicimos. Y entonces dice en Malaquías 3, probadme en esto ahora, dice, ¿verdad? Si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré una gran bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted cuando llega a la iglesia da su ofrenda y se la da a Dios. Ahora, los hermanos que reciben la ofrenda, ellos van a hacer un buen uso o un mal uso del dinero. Si hacen un buen uso, el Señor les va a decir, ven buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque como usted se le entregó ese dinero a Dios, cuando ellos ya lo toman, el pastor y los diáconos o quienes estén a cargo de eso, quienes van a comprar cosas para la iglesia, entonces ya no están administrando su dinero. Porque este no es una democracia, ¿verdad? Donde el gobierno administra el dinero del pueblo. No, no. Usted da y entonces ellos van a empezar ahora a administrar, ¿verdad? A tener una mayordomía con el dinero que es de Dios, porque usted ya se lo dedicó a Él, porque es un acto espiritual. Y cuando usted se lo entrega a Él, usted hizo su trabajo. Ahora ellos ese dinero lo toman y si hacen mal uso de ese dinero, se lo malgastan o hacen, yo no sé. Entonces ellos van a dar cuentas delante de Dios, porque es el dinero de Dios, porque usted se lo entregó, porque es un acto espiritual. Pero ya me estoy apartando de lo que le quiero decir, pero es interesante también. Hay un orden para cada una de las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de la Trinidad, hablamos de que podemos nosotros hacer de una enseñanza herejías, ¿verdad? Por no tener nosotros la revelación de parte de Dios, la inspiración de parte de Dios para poderlo hacer. Un ejemplo, hermano. Cuando usted lee la Biblia, usted podrá leer los salmos. A mí me encantan los salmos, proverbios y eclesiastés. Todos los libros son lindos, pero esos libros son como de inspiración, poéticos. Y a veces usted ha leído el Salmo 100, 1000 veces los ha leído. Y un día lo lee, hermano, y un verso. Dice usted, yo no había visto eso. Yo no lo había entendido. Porque Dios está revelando su palabra en su corazón y está haciendo vida la palabra, porque la palabra no es solo letra, porque la letra mata, sí, pero el espíritu vivifica. Entonces la palabra, poniéndole nosotros la fe, nos va a vivificar, ¿verdad? Y entonces revelación versus la imaginación. Ahora déjeme ponerle ya el último ejemplo y con eso lo voy a dejar. Fíjese que es bien interesante. Yo en una oportunidad estuve hablando con unos religiosos, ¿verdad? Y yo les dije que quería compartir con ellos algo. Y entonces el Señor empezó a ponerme, porque yo mire hermano, yo ni en ningún momento tenía un estudio ni algo, no, eso salió así, hermano, como no de la nada, sino fue una revelación que el Señor me dio y a través de esos que vienen estos temas. Entonces vengo yo y le digo yo, ¿qué es lo que dice el Señor en Isaías 11? Leímos en esa oportunidad, ¿verdad? Entonces yo le expliqué a ellos algo, de que hay una sabiduría humana. Y eso lo vemos nosotros a través de los diccionarios. Usted mira los diccionarios, la Rus, bueno, no lo conocemos así como ese nombre, la Rus, ¿verdad? Entonces, ese es un conocimiento humano. El hombre, la capacidad, ha definido palabras. ¿Y qué quiere decir pingüino, por ejemplo? Es un animalito que aquí. Entonces le da la explicación de qué es, son las definiciones. Pero eso es lo humano. Ha creado ¿cómo se llama? Sus diccionarios, conceptos que tienen de definiciones de cosas que hay en el mundo. Perfecto.
Pero tenemos los diccionarios religiosos, le llamo yo. ¿Por qué diccionarios religiosos? Porque el diccionario religioso, usted le pregunta o busca una palabra y siempre le va a dar una parte humana del diccionario y le va a traer una parte de la Biblia. Entonces lo mezcla. Y cuando lo mezcla, a Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. Entonces crean ellos un concepto, otro diccionario religioso que va dedicado a hablar todo lo que el diccionario dice y lo que dice la Biblia, tratando de llevarlo. Tal vez lo hacen con un buen sentido, para que podamos entender un poco mejor, pero hay una mezcla. Y no se puede creer en ese diccionario, sino que tenemos que investigar. Por eso, hermanos, hay tantas versiones. ¿Cuántas hay? 50, 40, 100, no sé. Entonces nosotros tenemos que ir así como estas palabras que he buscado, y las he buscado también. Aquí tengo otras palabras que he andado buscando y las busco en un diccionario que se llama Compare, que aparece en todas las versiones de la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Bueno, y entonces la otra es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo evangelicé a una señora, hermano, por 4 años, aunque no me lo crea, 3 años y medio, 4 años y medio, pero yo digo 4 años. La evangelicé todos los días que tomábamos break, la evangelizaba. Y ella siempre salía. ¿Y tú qué piensas de los que son del otro lado? No sé si me entiende usted con eso. Con los que salieron del closet, ¿no? ¿Y usted tú qué piensas? Mira, le digo yo. O le decía yo a ella, y lo sigo diciendo. No importa lo que tú pienses, ni lo que yo piense. Eso no tiene relevancia. Vámonos a la palabra y veamos qué es lo que la palabra dice con respecto al tema ese. Y yo le estuve predicando, hermano, 15 minutos, a veces media hora, y ella me salía y me decía, háblame de la palabra. Y yo, feliz, ¿verdad? Para poder compartir la palabra. Y la señora nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Solo adquirió conocimiento o curiosidad de lo que ella tenía. Bueno, yo espero al Señor de que ella al final pues haya encontrado un lugar donde asistir y buscar de Dios, ¿verdad? Entonces lo que te quiero decir yo es que muchas veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Y tal vez has escuchado tú predicadores que hablan y dicen una definición humana, ¿verdad? O que es tal cosa y traen lo humano. Es cierto que para poder explicar algunas cosas se pueden explicar con ejemplos, ¿verdad? Pero la revelación tiene que venir a través de la palabra, a través del Espíritu, ¿verdad? La sabiduría tiene que venir a través del Espíritu para poder entender las cosas divinas, ¿verdad? Entonces el problema está, como te decía yo, que el hombre quiere definir. Por ejemplo, antes de la creación de Adán, se cree que hubieron creaciones anteriores, ¿verdad? Porque han encontrado fósiles que tienen más tiempo y con quién se casó Caín. Y entonces hay muchas preguntas o dudas que hay, pero la palabra no nos define todo. Imagínate que en el versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Millones y millones de años, hermano, que están metidos ahí en ese verso. Millones y millones. Dice que la sabiduría, hermano, Proverbios capítulo 8, ahí puede encontrar sobre la sabiduría. Dice que la sabiduría estaba con el Señor, dice. No se había creado el polvo de la tierra todavía, dice, cuando ya la sabiduría estaba ahí, bueno, organizando todo lo que iban a hacer. ¿No? Y para eso, hermano, también hay muchas maneras de explicarlo. Pero yo no voy a definir, por ejemplo, otro ejemplo. Elías, un hombre de Dios, dice que el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Entonces hay pastores que dicen, oh no, Elías está en otro planeta, dice. Y entonces si tú vas a la Biblia no dice eso. Él se puede imaginar que se lo llevaron a otro planeta. Y la gente siempre dice, o los hermanos o los predicadores dicen, no, pero es que no puede ser posible que un gran universo tan grande sea y solo nosotros seamos la única creación. Y si a Dios le dio la gana hacerlo de esa manera. Y si hay otras creaciones, perdón, humanas como nosotros. No lo sabemos. Sabemos que hay creaciones angélicas, ¿verdad? Que Dios creó, pero no sabemos
de que hayan humanos en otro planeta. Entonces si yo te vengo a predicar a ti, oh no, es que lo que sucede es que como encontraron al hombre de Neandertal y estamos esperando una nave que venga y que aquí, que allá. Esas son elucubraciones o pensamientos humanos, queriendo definir las cosas que no tienen definición, hermano. Entonces déjame mostrarte aquí otro texto para... Aquí esto está aquí en Eclesiastés, mira. Eclesiastés, déjame ver. Aquí está. Eclesiastés 11. Aquí dice, mira. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice, todo eso había que explicarlo, ¿verdad? Pues sería otro tema. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, el hombre no puede entenderlo eso. Tal vez cuando estemos con el Señor allá, ¿verdad? Allá sí vamos a lograr entenderlo, pero aquí no podemos. Y el otro texto que te quiero leer, porque se me quiere descargar la batería de esto, es cuando Daniel, en el libro de Daniel 2, ahí habla de que el rey había tenido un sueño, ¿verdad? Y entonces viene y Daniel le dice, le dice que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dice, a ti, oh Dios, mis padres te doy gracias. Bueno, y ya empieza a alabarle. Yo voy a tener que desconectar mi computadora porque se me está acabando la batería, perdón. Pero ya estamos casi terminando. Y entonces, hermano, lo que yo te quiero decir es que nosotros, como seres humanos, hermano, tenemos limitaciones. Y cuando alguien te venga a querer decir cosas que no están en la palabra del Señor y te quiera predicar o te quiera enseñar a través de diccionarios y sin poner un sustento bíblico, ¿verdad? Porque a veces decimos nosotros en nuestra iglesia, decimos que cuando alguien quiere predicar algo a lo que él quiere decir, pero el texto que lee se parece, pero no, dice, estiramos la Biblia, estiramos la palabra, la queremos acomodar a lo que nos conviene a nosotros. Mira, hermano, tú puedes leer diccionarios, está bien, tú puedes estudiar, graduarte de lo que tú quieras, está bien, pero la palabra de Dios, hermano, es la palabra que el Señor nos ha dejado, 66 libros, y aún hay quienes ocupan los que se llaman los libros apócrifos que tiene la Biblia católica, que la misma Biblia dice que no, los mismos católicos dicen que no son libros inspirados, sino que son libros históricos, como el de los Macabeos, Enoc, y no me recuerdo otros. Entonces, ¿podríamos leerlos? Sí, yo no los leo, yo leo la palabra del Señor. Busco definiciones, busco conceptos, qué significan, porque Dios en su palabra comprueba todo lo que la ciencia está supuestamente descubriendo, que es el agua azucarada que Dios ya la inventó hace millones y millones y millones de años, hermano. Entonces nosotros queremos explicar cosas, ¿verdad? Y está bien que inquiramos. Yo escuché la prédica y con esto termino. Yo escuché la prédica de alguien que decía, hay hermanos, decía, que buscan en el hebreo, en el griego y que quieren explicar las cosas, dice. Y decía él, ¿verdad? No, si Dios ya dice en Deuteronomio 29, dice, porque las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas nos son dadas para nosotros, ¿verdad? Pero en el libro de 1 Corintios capítulo 2, hermano, si usted lee 1 Corintios capítulo 2, hermano, ahí le va a decir que Dios, los secretos de Dios nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu. Por eso es que es importante que ese ser integral del que yo te hablaba, que es el cuerpo, alma y espíritu, ese espíritu tiene que estar vivificado, estar en el orden de Dios para que nosotros podamos recibir revelación y que sea Dios mismo quien nos confirme que lo que estamos haciendo estamos bajo su voluntad. Y vamos a creer, hermano, cada vez que alguien te venga a contar cosas raras, ¿verdad? Tú tal vez escúchalas, pero desde que uno las empieza a escuchar, hermano, diciendo, pero eso está raro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque leemos la palabra. Tenemos que leer, escudriñar la palabra
para que nadie venga, como decía mi mamadita, a darnos a tol con el dedo, sino que Dios es el que nos va a revelar en sueños, dice, en palabra, en revelación, hermano. Muchas veces, como te digo, uno está leyendo la palabra y Dios ahí te activa. A veces miras un rótulo en un lugar y Dios te habla a través de ese rótulo. Hay muchas maneras como Dios puede hablar, pero tu espíritu va a estar, y tu alma y tu cuerpo van a estar seguros que es una voz de Dios la que está escuchando. Y cuando Dios te dé algo, lo buscas en la palabra y ahí lo vas a encontrar. Así que el Señor te bendiga. Recuérdate que el diccionario humano es bueno, ¿verdad? Hay que aprender, pero no confundamos una cosa con la otra. La sabiduría viene de parte de Dios y está la sabiduría humana. Entonces no es lo mismo. Son cosas completamente diferentes. Entonces una es la imaginación y el otro es la revelación. Entonces cuando Dios revela, nos da a nosotros los propósitos, los planes que Él tiene para que nosotros podamos hacer y que seamos salvos, ¿verdad? Que eso es lo más importante ahora, ya que estamos esperando la venida de nuestro Señor. Y espero en el nombre del Señor, pues haberme dado a entender contigo, ¿verdad? De que las cosas divinas vienen por el Espíritu. Las cosas terrenales vienen por el cerebro. Pero yo no voy a pretender decir cómo es Dios, dónde habita Dios, cómo se crió Dios, dónde está, cuál va a ser el final, porque Él no tiene ni principio ni fin, porque no alcanzamos con esta mente a definir lo que realmente Dios es, hermano, sino que lo que Él nos ha revelado, lo que conocemos, y les podemos orar, Señor, por favor, revélame más de lo que tú tienes, y el Señor te lo va a dar, ¿verdad? Todos deberíamos tener revelación, todos deberíamos tener revelación. Que el Señor te bendiga, te guarde, y espero de que hayan sido respondidas algunas inquietudes o preguntas. Si no, pues estaremos en un próximo programa. Que el Señor te bendiga y te guarde. ¿Okay?